Hola, ¿qué tal? Yo soy Noid y el día de hoy vamos a aprender a hacer este tipo de leads estilo wobble. Sirven realmente para cualquier tipo de género, especialmente para géneros un poco lentos y también para géneros como Dark Progressive o Progressive en general. Me parece que le dan un tinte bastante bueno. También lo he ocupado para géneros un poco más rápidos. Entonces, pues realmente es cosa ahí de que uno experimente, ¿no? Les voy a poner aquí en solo un poco de qué trata y también con el track, ¿vale? Bueno, ahí podemos ver un poco de qué se está hablando. Este es una grabación que hice previa al video para enseñarles un poco de qué trata. Y pues bueno, con el track sonaría de la siguiente forma. Lo primero que hay que hacer es abrir nuestra Wavetable. Vamos a abrir la Wavetable, vamos a desplegar la vista completa. Algunas cosas que voy a hacer ya no las voy a explicar tanto, ya que las expliqué en un video anterior. Si aún no has visto ese video, te invito primeramente a que te suscribas, a que le des like, a que pongas la campanita porque estaré subiendo este tipo de contenido. Y pues bueno, ahí en esta parte de aquí arriba dejaré el video que hicimos la vez pasada, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar, vamos a cambiar ahí la vista y vamos a elegir una buena forma de onda. En este caso voy a ocupar esta Science 5, vamos a ponerlo en FM y vamos a jugar un poco con el amount del FM, que sonaría más o menos así. Ok, entonces vamos a prender el otro oscilador, vamos a buscar también otra, en este caso yo voy a ocupar esta que creo, me parece, ya la ocupé en el video anterior, pero me gusta bastante. Esta la vamos a dejar así, bueno, lo vamos a poner FM, a ver si por ahí se nos ocurre meterle un poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer que esto se mueva. Bueno, antes que nada vamos a primero a darle un poco de movimiento aquí a nuestro wet position de ambos osciladores, ¿no? Vamos a mandar aquí el oscilador 1, el wet position lo vamos a mandar a este envolvente, que es el envolvente 2, para que tenga un poco de ataque. Y vamos a hacer lo mismo con el oscilador 2, ¿no? Listo, ahí tenemos ya un movimiento. Y ahora vamos a, pues bueno, el amp, en esta ocasión vamos a subir el sustain hasta arriba, ya que es un sonido un poco más, que necesita más presencia, no demasiado ataque en realidad, aunque vamos a dejar el ataque por ahí. Bueno, ya ahí tenemos ese movimiento, igual le podemos dar... Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es jugar un poco con el amount aquí de este oscilador 1. Y para eso lo que vamos a hacer es ocupar aquí nuestro famosísimo LFO. Realmente si no lo tienes pues va a ser un poco complejo. Podrías hacerlo quizá con los LFO que ya vienen integrados aquí en la Wavetable, pero eso realmente no ayudaría a que visualices lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, uno va a ser random 1, este va a ser random 2 y este va a ser sine, ¿ok? El sine lo queremos bastante lento, me parece que por aquí está bastante bien. Va a ser para manejar aquí el wet position del oscilador 2, que tenga ahí una ligera respiración.
parece perfecto. Y ahora en estos dos vamos a ponerlos en random. Este realmente no importa tanto en qué velocidad va a estar, porque ahora les voy a enseñar un truquito por ahí. Y en este sí me interesa que esté en un cuarto. Realmente tú puedes ahí experimentar con el tiempo que tú quieras. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es mapear el rate del random 1 con el random 2, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya el random 2 está manejando el rate de este random 1. Esto va a servir para que tengamos frases un poco más, pues más interesantes en nuestro lead, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es mapear el amount de este oscilador 1 del FM. Lo vamos a mapear aquí. Y ahí tenemos ese movimiento que suena así. Si se dan cuenta, ahí ya los movimientos pues van cambiando de tiempo en este random, ¿no? Ahora queremos que sea un poco más humano este movimiento, y para eso tenemos esto que es el smooth. El smooth lo que va a ayudar es que, si se dan cuenta, aquí se vuelve un poco más curvo el movimiento, entonces se vuelve por ende un poco más, más humano. Y también lo vamos a hacer aquí. Si se dan cuenta, ahora los movimientos aquí en la figura ya no se saltan de uno a otro, no son tan cuadrados, ¿no? Sino que es como si estuvieras literalmente moviendo la perilla aquí de la mount del FM, ¿no? Entonces lo siguiente que puedes hacer es también meterle quizá un poquito de jitter, no mucho, ya que el jitter es como si temblara un poco tu mano, y al hacer eso, si lo haces demasiado, pues pierde un poco la coherencia, ¿no? Al menos en este caso. Entonces vamos a dejarlo ahí, que sea un poquito, pues no tan evidente. Entonces, pues bueno, el siguiente paso pues también será igual, y le podemos meter un poquito también aquí al random 2. Y vamos a mapear ahora nuestro wet position del oscilador 1, ¿no? Y lo vamos a mapear aquí con el random 1. Ya ahí hay mayor movimiento. Y entonces lo siguiente que podemos hacer, bueno, vamos a escuchar cómo suena, ¿no? Fíjense que este amount de aquí no me gusta que llegue tan arriba, entonces vamos a bajarle un poquito aquí. Vamos a dejarlo por ahí en 60. Me parece perfecto. Y bueno, pues prácticamente en cuanto a textura es todo. Tenemos ya nuestra textura aquí. Podemos también jugar un poco con el glide, para que cuando toquemos otra nota se liguen, ¿no? Como en este caso. Y pues también podríamos darle un poco de spread. No mucho, ya que vamos a hacer todavía ahí un juego de paneo. Incluso vamos a quitarlo para que salga en mono, y ya estaremos jugando con el paneo en otro momento, ¿no? Ahora, siguiente paso, lo que podemos hacer es vamos a ocupar aquí, esta es la pieza clave del wobble, es el autofilter, ¿no? Entonces vamos a meter aquí un filtro bandpass, vamos a ponerlo en bandpass, vamos a abrirlo a 12 y vamos a subirle la resonancia. Entonces lo que nosotros queremos es que esta frecuencia se esté moviendo del filtro, ¿no? Que se esté moviendo continuamente. Eso es lo que hace que suene wobble, ¿no? Como en este caso. Queremos que pase eso, ¿no? Y eso lo podemos lograr con el LFO que tenemos ya integrado aquí en el autofilter, ¿no? Entonces, si le damos un poco de amount,
va a sonar de la siguiente forma. Ok, entonces vamos a cerrar aquí, ahora que me doy cuenta, vamos a cerrar un poquito el release para que no sea tan larga ahí la caída. Y vamos a mapear estos dos, ¿no? El amount y el rate. Lo vamos a mapear con el random 2 que tenemos por aquí. Lo vamos a poner el amount que sea desde 50 en adelante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a ser un poco más marcado el movimiento del LFO, ¿no? Aquí el rate también lo vamos a mapear. Lo mapeamos de esa forma. Y vamos a también quizá que no llegue a tan rápido. Perdón. Primero lo que tenemos que hacer es pasarnos a sincronización. Quiere decir que todo el LFO va a estar sincronizado con nuestro track, con el tiempo de nuestro track. Entonces aquí es donde vamos a mapear y queremos que no llegue ni tan rápido y que tampoco sea tan lento. Entonces vamos a dejarlo aquí por 90, quizá 80, pero bueno, vamos a escuchar. Perfecto. Ahora quiero añadirle un poco más de brillo a este lead. Entonces vamos a subir una octava el oscilador 1, que es el que contiene un poco más de armónicos. En el caso del oscilador 2 es el que está haciendo un poco más como el grave, ¿no? Y una onda un poco más sinoidal. Entonces vamos a escuchar cómo suena ahora. Perfecto, este movimiento que estoy haciendo es más o menos lo que está sucediendo aquí con el LFO y lo queremos hacer también un poco como lo estoy haciendo aquí manualmente, ¿no? Entonces también vamos a mapear nuestro filtro aquí, la frecuencia vamos a mapearla y no quiero que llegue tan grave, vamos a ponerlo 20, que no llegue hasta acá y tampoco que llegue al final, ¿no? Porque ya levantaría ahí mucha resonancia en los agudos. Entonces vamos a dejarla por ahí de 70, vamos a probar. Perfecto. Ahora lo que podemos hacer para que tenga mucho más presencia en nuestro lead es ocupar aquí en nuestro filtro en modo OSR. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a agregar un poco de hard clipping, es decir, vamos a añadirle un poco de armónicos aquí, una saturación con el drive para que esté un poco todavía más presente. Esto lo que añade también es un poco de volumen, entonces eso ya a la hora de hacer tu mezcla pues obviamente ya es cosa de que lo controles. Vamos a bajar un poco aquí el release y vamos a darle un poco más de envelope. Lo que hace el envelope es que sea todavía más marcado el efecto que está haciendo el LFO, ¿no? Entonces vamos a mapearlo y vamos a ponerlo de 50 hacia adelante. Excelente, igual que no llegue tampoco a 100 aquí. Y pues bueno, en cuanto a nuestro autofilter es prácticamente todo, pero tenemos esta opción de jugar un poco con el phase, lo que va a hacer que sea un poco como si se paneara, ¿no? Entonces vamos a también a mapearlo por aquí y vamos a ponerlo que llegue hasta 50, que no pase de 50, sonaría así. Eso le da ya una sensación de mayor movimiento en el lead y en el campo de tu mezcla, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente es todo con el wobble. Lo que ahora vamos a hacer es secuenciarlo, que es de lo más importante a mi parecer,
ya que así es como se crean las frases, que pues ya realmente editar, pues ya solo tiene que ser una cuestión de detallar. Si se dan cuenta aquí, el lead que hice anteriormente no tiene demasiados cortes, pero sí tiene bastantes silencios. Entonces tienes que empezar a ser un poco más coherente en tu secuenciador. Igual lo puedes hacer como tú quieras, pero a mi parecer, si ya desde aquí puedes lograr que tu música esté hablando más coherentemente, pues está excelente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a darle aquí al monosequencer. En este caso yo estaba apretando la nota Fa, porque mi track está en Fa. La estaba apretando ahorita que estamos intentando hacer este lead. Y ahora pues voy a apretar Do para que se reinicie a Do nuestro monosequencer, ¿no? Entonces pues bueno, estamos en Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, y ahí está en Fa, ¿no? Ya tenemos en Fa nuestro monosequencer. Esto ya lo platicamos en el video anterior. Te invito que si no lo has visto otra vez, te lo repito, lo puedes ver en la parte de aquí arriba, lo voy a dejar. Lo que vamos a hacer es, vamos a darle aquí una segunda menor, para que suene, ya se la saben, un poquito más darketón. Aquí en octava podemos jugar un poquito con las octavas. Vamos a dejarlo más o menos así. Vamos a darle una variante. Vamos a ponerlo en random, que ya está en random. La duración, aquí sí me interesa que haya unos bastante largos, otros pues más o menos ahí medios. Vamos a dejarlo más o menos así. Igual lo ponemos en random. Y vamos a darle repeat. El repeat lo que hace es que cuando una nota cae aquí, pues se repite 2 veces en ese mismo tiempo, ¿no? Es el número de repeticiones que está teniendo. En este caso 2, 3. Y aquí vamos a hacer una que se repita 4 veces y otra que se repita 1. Y pues bueno, esto le va a dar ahí una variante un poco más crunchy. Y pues bueno, vamos a escuchar cómo suena en solo, cómo empieza a sonar. Vamos a poner aquí que haga octavas. A ver, vamos a escuchar. Perfecto, me encantan. De hecho, esos silencios son bastante importantes para que se puedan desenvolver bien con tus otros leads, ¿no? Entonces, pues prácticamente aquí en el monosequencer es todo. Podríamos todavía jugar un poco aquí con las octavas. Poco a poco lo vamos a ir detallando conforme vayamos llameando. También podemos hacer diferentes variaciones. Y vamos a añadirle un poco más de presencia todavía a nuestro lead, con algunos efectos. Para empezar, quiero darle un poco de saturación. Aquí tenemos el saturator. Y lo vamos a poner siempre todos los efectos después del autofilter, para que no se estén filtrando tampoco, ¿no? Entonces vamos a darle aquí en Soft Sign. Y vamos a agregarle, no sé, unos 2 decibeles quizá de drive. Y entonces vamos a quitarle aquí en el output, en la salida, vamos a quitarle menos 2, ¿no? Entonces, pues ahí ya está un poquito más saturado. Perfecto, me gusta. Y ahora lo que vamos a hacer es pues darle un poquito de profundidad. Esto lo vamos a lograr con el reverb. También podemos ocupar de repente un delay corto para que suene un poco como robots, etcétera. Realmente ahí ya es que te pongas un poco creativo con los efectos. En este caso yo lo quiero muy sencillo. Nada más vamos a mapear aquí el dry wet, que no pase de 40, para que tampoco sea demasiado. Va a ser corto. El reverb va a tener un decay
time bastante corto. Y el size sí lo vamos a dejar un poquito ahí abierto. Vamos a cortarle un poquito de graves al reverb. Vamos a dejarlo por aquí así y vamos a escuchar qué tal suena. Y pues prácticamente así es. Ahora podemos empezar a jugar con otras cosas mientras vamos grabando. Voy a abrir aquí un canal de audio. Vamos a rutearlo a la Wavetable 26, que es la que estoy ocupando. Listo. Aquí vamos a apagar este. Y pues vamos a ver qué tal suena. Vamos a apagar el que teníamos anteriormente. Y vamos a llamearle un poquito encima. Vamos a mover algunos parámetros mientras vamos grabando. Y ya al último, pues la edición ahora sí que es prácticamente de cada quien, ¿no? Pero con el monosequencer, a mi parecer, ya tiene suficientes frases bastante interesantes, ¿no? Entonces vamos a darle play, vamos a grabar. Y pues chequen bien lo que muevo. Igual ustedes pueden ponerse mucho más creativos. Y espero que les haya gustado este video. Estaré subiendo nuevos videos próximamente. Realmente me ha costado un poco organizarme en ese sentido, ya que ando trabajando en mi nuevo EP. Y pues bueno, espero que esto les guste. Denle like, suscríbanse, denle a la campanita, porque sí se vienen otros videos ya un poco fuera de la Wavetable que ahorita hemos estado viendo, pero sin duda alguna que la Wavetable es algo que me gusta bastante, ¿no? Entonces escuchemos.